analítica justamente nos permite realizar la configuración de las gráficas, la información que yo tengo y poder graficarla tal cual. En este caso, voy a poder visualizar la información en ese pequeño apartado, en el cual voy a poder visualizar cosas como el resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen es el, el apartado donde tengo las encuestas que han sido vistas, las respuestas totales que tengo en la encuesta, aquí está, las personas completadas, que de hecho este apartado que veo acá, siempre me va a tomar las respuestas completadas. La tasa de finalización, los abandonos y en su caso el tiempo promedio que puede tardar una persona en contestar. Entonces, justamente puedo verificar esta información desde aquí. Esta información también se puede editar. Puedo ver el mapa del mundo o en su caso en algún país en específico. En este caso voy a poder encontrar países de Europa en general, Brasil, Canadá, México o Estados Unidos. Voy a poder encontrar la información de los dispositivos que me van contestando. Una serie temporal, que es como me han estado contestando a nivel del tiempo. Es la serie temporal. Y en su caso también voy a poder encontrar las estadísticas. Las estadísticas es justamente esta parte del resumen que aparece justamente aquí. Ahora bien, ya con esto vamos a poder encontrar más abajo las gráficas. Las gráficas obviamente van para cada una de las preguntas. En este caso voy a poder encontrar la gráfica, por ejemplo, aquí de una pregunta de selección, una selección múltiple. La pregunta NPS, esta gráfica es muy importante ya que es un velocímetro, como nosotros le decimos. En este caso nos brinda un score, un puntaje NPS que va desde un 100 negativo a un 100 positivo, en el cual nos brinda justamente esa puntuación NPS que estoy tratando de conseguir. Aquí también voy a poder encontrar una gráfica de Spider en los cuales nos brinda la información de una pregunta de matriz. También aparece para preguntas de estrellas, donde puedo encontrar una gráfica general y también por cada una de las personas voy a poder encontrar una gráfica de cómo les ha ido a cada uno de ellos. Y en su caso, aquí tengo una pregunta de ordenamiento, en este caso es un drag and drop, donde voy a poder ver mayormente qué personas nos han puesto en el lugar tal. Y en su caso aquí voy a poder ver el porcentaje y el conteo de cuántas veces han puesto esa persona en tal lugar. Y justamente aquí vemos una pregunta de comentarios. Cada pregunta también nos permite configurar el tipo de gráfica. Por ejemplo, aquí voy a poder encontrar que una gráfica de pastel o tarta, pero puedo cambiar de tipo barras, tipo lineal, o en su caso columna. Aquí también puedo cambiar esta que sea, por ejemplo, barras. Y también cada una de las gráficas tiene una opción de descargar la información de cada una de esas gráficas o de esa pregunta en específico. Aquí está. Voy a poder también compartir la data, en este caso, de esta encuesta de forma visual. Por ejemplo, si copia la URL, esa URL me va a servir para dar seguimiento a esta pregunta en específico. Aquí está. Solamente es esa pregunta. O en su caso también tenemos configuraciones adicionales, como por ejemplo, poder ver los intervalos de confianza, desviación estándar, error estándar, o en su caso la media. En este caso, esta es información estadística que nos brinda desde este apartado. Ahora bien, tenemos otro tipo de ajustes desde ese mismo apartado, donde nos brinda poder configurar si quiero omitir alguna respuesta. Por ejemplo, no quiero que se calcule en la data justamente los informes del tal vez. Entonces, al darle tal vez, actualizamos
esa opción de tal vez automáticamente se va a omitir de mis opciones. Aquí está. Aquí se va a refrescar y me va a aparecer nuevamente las tres opciones. Muy bien. También tengo la escala personalizada que me permite asignar un puntaje, una pequeña escala según la opción de respuesta. Por ejemplo, así quiero que tenga un valor de un punto o tal vez 2 puntos, no 0 puntos y tal vez 1 punto. Entonces, eso nos permite realizar la escala personalizada. Y si nosotros activamos el escalado personalizado, esto lo voy a estar descargando en mis reportes al momento de descargar la información. También tengo el modelo de puntuación, que aquí tengo una gráfica de selección única, pero puedo hacer que se analice como también una pregunta NPS. Si es que para los promotores quiero que sea un sí, para los detractores sea un no, y en su caso para los neutrales sea tal vez el tal vez. Entonces, esta opción nos puede servir mucho para cambiar el tipo de escala del cual yo estoy analizando. Esas son las opciones por cada una de las gráficas. La gráfica la cual no se puede configurar es este tipo de gráfica porque ya viene por defecto en la plataforma y así es como se mide una pregunta NPS. Ahora bien, ¿cómo configuro las opciones generales de mi dashboard? En este caso, el dashboard lo puedo compartir de forma visual, entonces también lo puedo configurar. En este caso, vamos a aquí está. Tenemos estas configuraciones donde podemos, vamos a irnos de derecha a izquierda. Por ejemplo, tenemos el diseño, donde podemos afinar el color del texto de las tablas. Por ejemplo, quiero que sea tal vez un rojo fuerte. Puedo poner el fondo de tabla, la puedo cambiar. Por ejemplo, quiero que sea un gris. Puedo cambiar el color del tema. Por ejemplo, quiero que sea tal vez un naranja, naranja fuerte. Y puedo cambiar el color de la tabla destacada. En este caso, las opciones muy importantes lo van a resaltar de color verde. Todas estas configuraciones que estoy ejecutando ahora se están ejecutando de forma automática. Está, mira. Sin que yo tenga que dar un botón de guardar. También puedo irme a cambiar la fuente, si quiero tal vez un verdana. Y tengo otro tipo de ajustes, como por ejemplo, puedo ir y omitir las gráficas. Si es que no quiero gráficas en mi dashboard, solo quiero la información. Puedo poner una serie de temporal de números. La pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, etcétera, que son estas series temporales. Puedo omitir la visualización de algunas preguntas, también lo puedo hacer. Puedo activar la información o la data estadística de la encuesta. Y en su caso también puedo crear una nube de palabras por las preguntas de texto. También tengo la opción de visualizar, que el visualizar nos permite ocultar algunas preguntas. Por ejemplo, no quiero que se visualice una pregunta de comentarios, entonces puedo ir y omitir esa pregunta de comentarios que está en mi dato. Entonces, automáticamente, esa información o esa pregunta se oculta de mi dato. Aquí. Ahora bien, tenemos los filtros. Los filtros nos permite tal cual filtrar la información para que aparezca de forma real o en su caso, si yo quiero visualizar la información de tal pregunta o tal segmentación de mi encuesta, también lo puedo realizar. En este caso, puedo generar. Aquí podemos filtrar la información, ya sea por algún criterio en específico que ya he creado. En su caso, puedo crear un criterio en este justo momento. En este caso,
este tipo de información nos permite también filtrar por alguna fecha en específico o algún rango de tiempo, donde estos rangos de fecha justamente puedo hacerlo por el último año, todo el tiempo o algún tiempo personalizado, que es justamente el rango de tiempo que estoy esperando. En este caso, el rango de tiempo puede ser de cualquier fecha que pueda tener mi encuesta, ya que si filtro un rango de tiempo que no está en la data de mi encuesta, obviamente estaría teniendo el resumen en cero, o en su caso, el filtro de información en cero. También puedo hacerlo por todo tipo de respuestas que yo desee, por ejemplo, completados, iniciado, o en su caso, terminado, o cuota llena, o cuota full. Y en su caso, puedo añadir los criterios. Por ejemplo, quiero ir y verificar, ya sea por pregunta. Aquí tenemos varios tipos de filtros, donde la pregunta sea tal, la variable del sistema o la custom variable o las custom del sistema diga tal texto, tal vez geolocalización, si es que viene de tal código de país. Si yo hice una lista de distribución y lo mandé, puedo ver también la lista que está. O en su caso, también puedo ir y ver por el tipo de dispositivo por el cual me han estado contestando. Entonces aquí vamos a filtrar por pregunta. Donde en mi pregunta, aquí está, sea por ejemplo, cómo tienes en relación del trato con Question Pro, es ya sea muy satisfecho y satisfecho. Entonces, si yo le doy clic fuera, voy a poder encontrar que tengo 21 personas vistas con 8 respuestas totales y 8 completados. Que en su caso, recordemos, si yo quito este filtro, automáticamente voy a poder encontrar más respuestas aún. Tenía 8, aquí tengo 18 totales. Entonces, esa información que yo voy filtrando va refrescando todo el dashboard con todas las gráficas en sí. Si yo voy, por ejemplo, aquí, y quiero filtrar por la pregunta, vamos a ver. La primera pregunta. Las personas que me hayan dicho que quieren contestar sí o tal vez esta encuesta. Entonces automáticamente se va a filtrar y aquí tengo una coincidencia de 3 respuestas. En su caso, aquí está, primero eran 3, que es la de tal vez, y las de sí, que en este caso forman parte de hasta 15. Entonces, aquí justamente toda la data se va filtrando. Obviamente aquí ya tengo solamente 2 gráficas, aquí no me muestra el no porque no lo estoy omitiendo. Entonces, todo ese tipo de información que no entre en el filtro, obviamente estaría aportando un conteo en cero. Donde, obviamente, si yo quiero descargar esta información ya filtrada, puedo irme directamente en ese apartado que dice Download, que me va a permitir generar el reporte ya sea en Excel, CSV, en su caso SPSS, hablan de datos en bruto, datos totalmente sin procesar. En su caso, si quiero gráficas, puedo hacerlo desde Word, Excel con gráficos, PowerPoint, en su caso PDF. En este caso, esta información ya viene con una configuración por defecto, en el cual si yo lo descargo, viene, por ejemplo, en el datos de Excel, viene con índice o valores de respuesta. Que en este caso, ahorita vamos a ver qué son los índices y qué son los valores de respuesta. También, una vez que yo genere ese reporte, de hecho vamos a descargar en Excel. Aquí voy a entrar el proceso de descarga. Aquí está. Voy a poder encontrar este tipo de reporte, voy a poder encontrar este dato o esa sección de datos sin procesar, donde aquí voy a poder encontrar toda la data de mi encuesta. Muy bien. También voy a poder encontrar el apartado de compartir, que aquí voy a compartir ese dashboard en particular. En este caso, puedo brindarle una contraseña, si es que quiero una mayor seguridad para ese dashboard, y ir cambiando la contraseña poco a poco para que si alguien descubre o pasa la contraseña a una persona no indicada, lo pueda controlar de esa manera. Puedo copiar ese link general del dashboard y al momento de abrirlo en un navegador, justamente va a mostrar la data ya filtrada como yo lo voy haciendo poco a poco en el dashboard. Si yo voy y aplico un filtro en el dashboard, automáticamente si yo refresco la información en este dashboard, la va a actualizar también.
Ahora bien, aquí está. Si yo quiero tener varios dashboards, también lo puedo hacer. Si mi licencia lo permite, yo puedo generar aquí un nuevo dashboard y crear un filtro adicional con la misma data. En este caso es solo si mi licencia lo permite. También, si requieren saber si mi licencia permite más de una creación de dashboard, entonces puedo conectarme con el correo andresm@questionpro.com y en su caso un agente de asistencia les puede informar si su licencia tiene ese tipo de funcionalidad. Entonces puedo crear un nuevo dashboard, le asigno un nombre, por ejemplo, dashboard 2, y también puedo asignarle unos nuevos colores, nuevos títulos, puedo cambiar el logo del dashboard, entonces para que sea algo totalmente diferente, pero con la misma data. En este caso, también puedo añadir el logo, como se acabo de comentar. Por ejemplo, quiero el logo de Question Pro. Entonces voy a darle guardar. Si la imagen me aparece tal vez no muy bonita, tal vez no se ajustó bien, puedo ir, tomar el logo y ajustarlo. Esa imagen no era la correcta, sin embargo puedo tomar otro logo y poder ajustarlo, alinearlo también o cambiarlo o eliminarlo. Entonces al momento de visualizar el dashboard va a tomar tanto los colores, los textos, los fondos y también el logo. También puedo cambiar la descripción desde aquí, puedo cambiar el título también para que se vea un poquito más afín al dashboard que yo quiero visualizar o mostrar. Muy bien. Ahora estamos en el apartado de tablero. Si nosotros vamos a ese tablero, nos vamos a estadísticas de los participantes, voy a poder encontrar la información más detallada acerca de todas las personas que me han contestado, las personas totales que han contestado la encuesta, los completados, las personas que las he sacado de la encuesta, que son los finalizados o terminados, a qué personas las han abandonado la encuesta y en su caso, a qué personas han salido por límite de tiempo. En este caso, si mi encuesta tiene un límite de tiempo tal cual. Aquí voy a poder encontrar también estadísticas generales sobre los envíos y la parte de vistos completados y en su caso poder también hacer una estadística con cada uno de ellos. También puedo tener una estadística de abandonos para las personas justamente que se van quitando la encuesta, que no llegan al apartado de culminar encuesta. Tengo el apartado de respuestas que me brinda una información, en vez de descargar la data de Question Pro, poder visualizarla dentro de la misma plataforma. En este caso voy a poder visualizar la data como si yo tuviese un sheet, un Excel, en el cual también puedo ver la información principal o puedo activar el modo mostrar respuestas para visualizar la data información de la información o en su caso también mostrar la información más la información de las respuestas. Esta data también puedo ir a la parte de ajustes y puedo configurar si quiero ver como modo valores o índice de respuesta, que ahorita vamos a ver que es el índice de lista de cada una de las respuestas. Si yo tengo una pregunta de sí, no, tal vez, que es lo que tenemos en la encuesta, para sí va a ser 1 si es que quiero índice, para no va a ser 2 y para tal vez va a ser 3. Entonces, mostrar valores de respuesta va a mostrar los textos tal cuales, sí, no, tal vez, y si yo lo desactivo va a estar en un modo índice, que es el 1, 2 o 3. Aquí puedo también omitir columnas de la información, por ejemplo, no quiero ver ni la dirección IP ni el código del país. No quiero visualizar, por ejemplo, la pregunta de la NPS. Entonces, cuando yo dé clic en guardar cambios, automáticamente esa información va a desaparecer de esta tabla. Y también si yo doy clic en descargar el Excel o el reporte de esa tabla, automáticamente va a tomar esa información y la va a descargar en un Excel, justamente omitiendo también las columnas que yo deseo. Si yo tengo un ID, por ejemplo, este ID, y lo quiero buscar, puedo darle enter y justamente me va a aparecer ese ID con la información de la encuesta. O en su caso también puedo irme al apartado de dentro del ID,
Y aquí voy a poder encontrar el informe individual que me brinda justamente la información de la encuesta, tanto dónde fue realizada, cuándo fue realizada, las custom que tiene esa persona y en su caso qué país fue realizada. De hecho, en la parte de latitud y longitud también nos brinda la ubicación de la persona que nos está contestando. Y en su caso también cada una de las respuestas que esta persona nos brindó. También tenemos el apartado de editar respuesta, que aquí con el máximo y profesionalismo posible voy a poder encontrar la parte de editar cada una de las respuestas. Eso en dado caso que alguna persona me comente, eh, respondí mal mi información, no puse bien mi nombre, puse mal los datos de ubicación, si se tiene una pregunta de ese tipo. Entonces, puedo justamente actualizar la información en mi data para que en la data aparezca ya correctamente. Cada una de las preguntas, por ejemplo aquí, quiero ver que no conozco a estas personas, aquí está, y le doy a actualizar cambios. Cada una de las preguntas tiene su propio botón de actualizar cambios. No hay un modo de actualizar cambios de forma masiva. Por ejemplo, aquí quiero tener a Ángel acá, también lo puedo hacer. Tengo el actualizar cambios. También tengo el informe Spotlight que me brinda una visualización de qué información o qué respuesta dio esta persona en relación de toda la encuesta en particular. Y también desde aquí puedo tener el apartado de descargar la respuesta de esta persona o esta respuesta de esta encuesta por medio de un PDF, Excel o en su caso mandarlo por email o imprimirlo. Donde también la data, si yo omito esta información o este ID, puedo filtrar también por todas las respuestas completadas, iniciadas, terminadas o en su caso las que están como banderas. Las banderas son aquellas encuestas que se detectan que tiene mucha similitud con otras encuestas. Muy bien. Ahora nos vamos a los análisis. Los análisis nos permite crear un filtro de datos. En este caso, voy a poder crear un filtro así como lo hacemos en el dashboard, pero sin entrar en el dashboard. En este caso lo puedo poner, por ejemplo, filtro 1, Question Pro o filtro test, webinar. Y aquí puedo filtrar también por estado de respuesta, que ya sea completado, iniciado o terminado, que recordemos, completado y terminado son sinónimo en castellano, en español, pero en el caso de Question Pro son completados, son aquellas personas que llegaron al culminar la encuesta correctamente y terminados son aquellas personas que yo saqué de la encuesta por algún filtro o alguna lógica. Entonces aquí quiero todas las respuestas, tengo el filtro de datos que me permite también filtrar este dashboard, esta información por algún rango de tiempo. Y puedo también crear criterios. En este caso, puedo crear de las personas que me han dicho cómo se siente con el trato de Question Pro, como solamente satisfecho. Puedo crear otro, por ejemplo, que me hayan dicho satisfecho y además, en la pregunta de la segunda pregunta me han dicho que me califican entre un 9 y un 10. Entonces podemos guardar el filtro y eso automáticamente me va a arrojar esta información. En este caso, me va a permitir generar un dashboard, o sea, mandarme un acceso directo al dashboard con esta información ya filtrada. Puedo crear un informe de TXT, de Excel, de PowerPoint o en su caso de Word. O también eliminar la respuesta. Estos filtros son muy importantes porque también nos sirven para otro tipo de reportes, como por ejemplo, una tabla cruzada, hacer un reporte automático, también es muy importante. También nos topamos con el análisis de tendencias, que es un reporte que nos permite descargar la plataforma en el cual nos brinda las estadísticas de cada pregunta. En este caso podemos filtrar por toda la data o en su caso también usar ese filtro que acabamos de crear, que es el filtro test webinar. Podemos filtrar la información ya sea por el estado de respuesta, información sobre rangos de fecha, son totalmente requeridos en fecha de inicio, final, y en su caso vamos a poder encontrar también el tipo de frecuencia, si es que mi data es muy extensa. En su caso, poder configurar los datos de informe, por ejemplo, solo porcentajes o más detallados como intervalo de confianza, desviación estándar y la media. En su caso, como les comentaba, vamos a poner una fecha, quiero que sea desde tal fecha a tal fecha. Vamos a descargar el informe y eso me va a arrojar un informe en Excel
que va a poder permitir visualizar los datos de esta manera. Son más detalladas, más estadísticas. Y en su caso, también tenemos otro tipo de informes que es el reporte de tendencias. ¿Qué es el reporte de tendencias? Es un informe dentro de la misma plataforma, las cuales nos brinda una información sobre la tendencia de respuesta, ya sea si va de subida, va de bajada, en referencia de el nivel del tiempo como me van contestando en dicha encuesta. También tenemos la tabla cruzada, que la tabla cruzada nos brinda, tal cual su nombre lo dice, cruzar la información y poder hacer una comparación de qué personas me han dicho que se sienten bien en Question Pro y además qué califican a tal servicio como tal apartado. La tabla cruzada es un informe que se utiliza bastante, en este caso, para filtrar información también. Por defecto, Question Pro nos brinda una tabla ya creada que también nosotros podemos editar. En este caso, aquí está, tenemos estas preguntas ya cruzadas que nos evocan a mi pregunta 1 y mi pregunta 2. Y en su caso puedo saber que las personas que me dijeron que sí quieren contestar la encuesta, 7 me dijeron que se sienten muy satisfechos y solamente 1 me dijeron que se sienten satisfechos y 3 me dijeron que se sienten muy insatisfechos. Y en su caso, muy importante, aquí vamos a poder encontrar este icono donde vamos a poder configurar la tabla cruzada. En este caso, vamos a poder configurar si queremos agregar más columnas, más filas, y en su caso si queremos agregar filtros. Filtros como por ejemplo de pregunta, de variable, donde nos permite generar también por este estado de respuesta o filtros guardados como por ejemplo el filtro que nosotros creamos, que es el filtro 3, test webinar, que les comentaba, es una parte muy importante de los filtros porque nos permite utilizarlo dentro de otro tipo de informes o análisis. Bueno, una vez que yo filtre esta información, voy a poder descargar la información en Excel, en PDF, o en su caso puedo afinar la tabla con información más precisa. Y también puedo ir y descargar este link que si yo lo refresco en el navegador voy a poder encontrar la información de la tabla cruzada, pero ya en visualización web. De hecho, aquí está, se está visualizando. Y es justamente la tabla cruzada que yo también tengo. Aquí está, aquí tengo mi tabla cruzada. Aquí está. Vamos a actualizar. Me falta guardar los cambios. Y en su caso, es así como podemos justamente ir cambiando la información e ir cruzándola también. Tenemos otro tipo de informes que viene siendo el comparación de encuesta, que ahí nos permite comparar una pregunta y aquí sí va pregunta por pregunta. Si sé que tengo una pregunta NPS de esta encuesta y otra pregunta NPS de otra encuesta, entonces puedo ir y compararlas, esas dos preguntas de diferentes encuestas en un solo informe. Entonces, este tipo de informe de comparación de datos actuales, entonces es solamente por pregunta y de diferentes encuestas. Tenemos el informe consolidado. Aquí nos permite también tener alguna encuesta, tener un informe consolidado que tenga la misma estructura de la encuesta. Entonces, si tengo dos encuestas similares, quiero tener un informe de que el porcentaje de este, el porcentaje de otro, tengo este tipo de análisis que me permite hacer un informe consolidado. En su caso también tengo el apartado de Device Audit, que aquí justamente nos permite verificar la información que se ha generado en los dispositivos, en la aplicación de Question Pro en las diferentes claves y poder visualizar qué datos se han generado, cuántas respuestas se han dado. Aquí no me va a visualizar el detalle de las respuestas, pero sí el conteo de ellas. En su caso, el conteo de los audios, la ubicación y las imágenes, donde si entro a cada una de ellas voy a poder descargar la ubicación
voy a poder descargar los audios, ver la ubicación y también ver o descargar las imágenes. También tengo el análisis de texto, que aquí nos permite hacer un informe. En este caso, solo el informe general de texto nos permite visualizar las preguntas que contienen introducción de texto y en su caso poder visualizarlas en el mismo apartado. También aquí nos permite hacer un informe solamente de Excel. Puedo cambiar o filtrar la información. También puedo generar un informe para este tipo de respuestas. También tengo el apartado de buscar, donde aquí nos permite poder encontrar un texto en específico o un enunciado en alguna parte de mi encuesta. En este caso, nos brinda la posibilidad de hacerlo dual, ya sea por pregunta de texto o en su caso esa pregunta de texto más un filtro por pregunta. Por ejemplo, quiero buscar excelente y además todas las personas que me hayan dicho que sí quieren contestar la encuesta. Entonces, esa parte nos sirve justamente para filtrar la data de la encuesta. Aquí está. Entonces quiero buscar la palabra excelente. Vamos a actualizar el índice para que Question Pro guarde esa pregunta y podemos buscar la información. Entonces esa palabra excelente aparece en estas encuestas. Si yo quito, una vez que nosotros tengamos esta información, también podemos entrar el ID. Y ese ID nos va a brindar la información como lo vimos en el Response Viewer. Justamente ver el detallado de esa encuesta. También tenemos la nube de palabra que nos brinda una información de las palabras más repetidas en esas preguntas de texto. Mientras más grande sea el texto, quiere decir que tiene más repeticiones. Por ejemplo, aquí todo tiene 6. Aquí, por ejemplo, ahora tiene 1. Dijo tiene 1. Aquí también puedo omitir o poder visualizar la información sobre la parte de texto. Por ejemplo, aquí puedo filtrar también por los filtros que yo realicé. Recordemos aquí el filtro test webinar también aquí aparece. Podemos ocultar palabras que no me evocan mucha información. Por ejemplo, está, gusta, test, y puedo ocultar esa información. Por ejemplo, mucho, puedo está. Entonces eso automáticamente me lo va a omitir de todas las nubes de palabras. Aquí está. Esto también lo puedo visualizar por medio de un link, por medio de la web, o puedo descargar. Y en su caso también tenemos el análisis de texto. El análisis de texto me permite generar de una pregunta, por ejemplo, esta pregunta de texto, añadir etiquetas, por ejemplo, excelente. Y en su caso, las etiquetas pueden ser de múltiples opciones. Por ejemplo, vamos a crear otra. Aquí tengo un nombre, quiero poner el nombre de buen criterio o buena respuesta. Aquí quiero tener las palabras excelente o bien. Pues vamos a guardar los filtros. Aquí nos permite poner espacios. Excelente. Bien. Vamos a guardar. Entonces, eso va a crear una etiqueta que automáticamente va a refrescar la información. Ojo, ese tipo de informe no es totalmente instantáneo. Aquí tengo que esperar unos 5 minutitos para que Question Pro analice toda la data, que realice todas las tablas y pueda graficar toda la información. Entonces, este tipo de informe nos permite justamente volver lo cualitativo a algo cuantitativo. Aquí está. Si se percatan, aquí esta tabla de buena respuesta tiene tantas respuestas. Entonces, eso nos brinda una pequeña visualización de qué tan bueno puede ser unos comentarios o qué tan malo, si quiero analizar lo malo. Modelos de elección sirve justamente para preguntas de conjoin y McDiff que entran en otro tipo de cuestión. Si quieren más información sobre este tipo de preguntas y en qué
licencia entre nuestras preguntas, también nos pueden escribir el correo andresena@questionpro.com. Por último, nos vamos al apartado de administrar datos. Tenemos el exportar, que aquí justamente podemos personalizar nuestros reportes. Por ejemplo, quiero que se pueda visualizar un informe con el índice o valores de respuesta. Lo puedo hacer. Recordemos que el índice, en un ejemplo de una pregunta, ¿quieres contestar esta encuesta? Sí, no, tal vez. Entonces, para sí va a ser 1, para no va a ser 2 y para tal vez va a ser 3. Y yo tengo mostrar índice. Yo tengo mostrar valores de respuesta. Para sí va a ser sí, no o tal vez, tal cual, textualmente. También puedo descargar información adicional, que es como la ubicación geográfica, latitud, longitud, el código país, el tipo de dispositivo, el sistema operativo, el navegador. Puedo mostrar la información de texto, que es esto justamente, incluir datos de texto abierto, que son las preguntas de texto. Y en su caso también puedo filtrar la información, ya sea por periodos de tiempo, que sea que status and date, o en su caso por algún filtro que ya creé en el apartado de filtros, que es el filtro, el famoso filtro test webinar que creamos hace unos momentos. Eso lo puedo hacer tanto para Excel, para gráficas o para SPSS. También tengo el apartado de programador, que el programador nos permite generar una tarea automática, la cual se ejecute cada X tiempo para generar un reporte. En este caso, puedo ponerle el nombre programador. ¿Qué tipo de informe quiero realizar? Por ejemplo, quiero que se descargue un Excel con datos brutos, o sea, toda la data en bruto. En este caso, puedo verificar si quiero índice o valores de respuesta, justamente como lo acabamos de ver en la exportar. Y también incluir información de texto, incluir información adicional. Y justamente también aquí puedo filtrar los datos por fecha, por estado de respuesta. O en su caso, también hacer una frecuencia del informe, que sea por mensual, semanal o diario. En el caso del diario, solamente entra en pequeñas licencias más arriba. También si quieren saber más información, nos pueden escribir el correo en reserva. ¿Dónde puedo generar? ¿Cada cuánto tiempo se va a generar? ¿Cada qué día? En su caso, ¿qué hora? En este caso, que en la zona horaria que yo haya configurado en mi cuenta de QuestionPro. También, por eso es muy importante configurar de forma correcta la zona horaria. Y en su caso, si quiero que este informe se deje generar en cualquier momento de la vida, entonces puedo ir y poner una fecha específica. Y en filtro de informe puedo filtrar los datos, si es que la data es muy grande. En su caso también puedo usar los filtros en el apartado de filtros. En este caso es el filtro test webinar. Y en las opciones de entrega puedo generar que sea de tipo informe de correo electrónico, grupo de notificación que va a notificar a cierto grupo que he creado, o puedo crear un FTP. En la parte FTP solo entra para licencias avanzadas, también nos pueden estudiar el correo para saber si mi licencia tiene este tipo de funcionalidad. O también puedo irme al apartado de la información, que aquí lo tenemos, donde puedo verificar si entra en mi licencia o no. De hecho, aquí puedo ver los tipos de licencia que apliquen. Aquí puedo configurar el FTP y también el correo electrónico más personalizado. Entonces, al ejecutarse la tarea, va a generar el reporte y me va a llegar a mi correo electrónico o en su caso, si mi licencia lo permite, al FTP configurado. También tengo el apartado de importar, que también entra para licencias avanzadas, donde puedo justamente importar respuestas hacia QuestionPro por medio de un reporte de Excel. También tengo el unir, que es el unir respuestas, encuestas, donde puedo seleccionar una encuesta y poder enlazar respuestas de esa encuesta hacia ciertas preguntas de QuestionPro. Aquí sí, ese tipo de respuestas se va a crear nuevos registros de encuestas. También tenemos la parte de centro de descarga, que aquí si yo generé reportes, envié invitaciones, todo lo voy a poder ver en este apartado. También si yo tengo un reporte que veo que se está tardando o un envío que veo que se está tardando, aquí puedo ya sea cancelarlo o puedo hacer el seguimiento de esa transacción. Y por último vamos a ver el borrar, que aquí nos permite justamente poder borrar todas las respuestas de la encuesta, o sea, formatear mi encuesta, borrar solamente las respuestas de prueba, que en este caso es borrar las respuestas que yo hice por medio del botón de avance, ya sea el avance en azul que está en la encuesta,
o el avance por pregunta. Entonces, todas esas preguntas son de prueba. Y en su caso, borrar los registros de la audit data, que es justamente borrar audio, imágenes o ubicaciones que se guardaron por medio de la aplicación móvil de Question Pro. Que recordemos que cuando migra la información de la data de la app de Question Pro, migra hacia la data de su cuenta de Question Pro. Entonces, si ya respaldé esa información, ya no la requiero. Quiero tal vez liberar espacio, lo puedo hacer desde aquí. Ojo, una vez que nosotros eliminemos esta información, Question Pro no guarda un respaldo. Entonces, si yo elimino la información y quiero tal vez recuperarlo nuevamente, no se puede hacer. A menos de que previamente ustedes hayan realizado un respaldo de información de un Excel o haber descargado los datos, ya sea de imágenes y audio o ubicaciones por medio de un chip. Y es así como terminamos justamente este webinario donde nos vimos el apartado de distribución, que es la forma de hacer llegar nuestras encuestas a diferentes personas con diferentes métodos, y en su caso la analítica, que es justamente cómo visualizar la data de mi encuesta, poder filtrarla, poder descargarla, poder procesarla y poder verla desde la plataforma o en su caso en reportes como Excel, CSV, SPSS, PowerPoint, PDF o en su caso también Word. Entonces, estos apartados son muy importantes, también nos brindan mucho conocimiento, es muy importante poder trabajar en ellos y poder también sacar el máximo provecho posible de nuestros procesos. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por su participación y espero que tengan un excelente día. Hasta pronto.